Ah, muy bien. Muy bien, entonces ya vamos a empezar. Primero, pues pedirles por ahí una disculpa porque se difirieron por ahí dos clases en virtud de que pues estábamos en mudanza de sede, entonces sí es como un poquito caótico ahí el cambio, pero ya estamos aquí, ya, ya aterrizados. Eh, Segundo, retomar por ahí en términos generales, siempre me gusta retomar muy genérico todo lo que hemos estado viendo para efectos de retroalimentar y si hay alguna duda me la hagan saber para efecto de tenerme ahí un poquito en las cuestiones que se tengan duda. Espérame. Espérame. Es mal. Bueno, entonces decíamos que todos los delitos especiales pues siempre van a tener características pues especiales. Muchas de las veces la calidad específica de los sujetos que intervienen dentro de la investigación. Decíamos que la estructura de la Fiscalía General de la República pues estaba estructurada de cierta forma que cada área tuviese una especialidad respecto de tipos penales para efecto de que pues se sigan investigaciones transversales y no únicamente lineales en cuanto a delitos especiales. Conocimos ya todas las áreas de la Fiscalía que existen para efecto de que tengamos noción de todas las áreas que hay y conocimos también todas el contenido de la gran parte de las leyes especiales que existen que rigen todos los delitos especiales. Hablamos en primer momento de los delitos fiscales y financieros y decíamos que dentro de estos delitos fiscales y financieros en su mayoría nos pide requisito equivalente respecto de la querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la investigación financiera previo a la denuncia que lo hace la Fiscalía, la instancia fiscalizadora que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tienen un área específica que precisamente va detectando todos estos patrones financieros y que si en caso de que detecte patrones financieros en donde se establezcan pues tipologías que tengan una afectación a la hacienda, pues entonces en este momento intervienen. Y decíamos que el garante o la parte afectada o a quien reconoce la ley fiscal como ofendido o víctima, pues es directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en su momento es a quien se le debe de reconocer esta calidad. También hablábamos por ahí de las empresas elfos o las empresas fantasmas que se establecen en el 69 de la ley fiscal, en donde nos dice que para que nosotros podamos catalogar a una empresa fantasma, pues son dos formas de reconocer cuando mientan respecto de su domicilio fiscal o cuando tengan pues precisamente conductas ilícitas y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconozca como tal y decíamos que a través de redes abiertas pues podemos saber cuáles de estas empresas son las catalogadas como fantasmas porque ellos suben este comunicado en el Diario Oficial de la Federación y también suben este comunicado en la página del SAT y ahí vienen desplegadas todas las empresas fantasmas o elfos que operan de cierta manera en el sistema financiero para efecto de realizar estos desvíos o estos tipos penales específicos. Referíamos por ahí que había los tipos penales de defraudación fiscal, que obviamente pues, es cuando los sujetos activos no enteran o no dan a conocer al fisco
respecto de incrementos donde no se obtenga la veracidad de la licitud del recurso, y referíamos también y vimos respecto de todos después de los delitos de corrupción. Y decíamos que los delitos de corrupción, pues también en su mayoría nos pide una calidad específica, en otros tipos no, que por ejemplo es en cuanto los particulares intervienen. Y esto a raíz de las reformas que se han ido dando, en donde también a los particulares se les reconoce una intervención respecto de hechos de corrupción. Y referíamos que en hechos de corrupción, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 108, 109, 110, 111, 112, pues nos habla precisamente de todo este sistema de corrupción, en donde se crea el Sistema Nacional Anticorrupción en su artículo 113, y en el artículo 108 nos definía qué es el servidor público, cuál es la definición de un servidor público, que va a la par con el artículo 212 del Código Penal Federal, en donde también describe qué es un servidor público. Y vimos cada uno de los tipos penales de corrupción. Vimos que es el ejercicio ilícito del servicio público, que está en el 214, el abuso de autoridad, que está en el 215, y que son varias fracciones. Vimos que es facultades y atribuciones de los servidores públicos, que es el 217, y que decíamos que era indispensable conocer bases de las cuestiones civiles mercantiles, porque precisamente lo que genera los tipos penales de contratación, pues la base de la acción es un contrato, y entonces pues tenemos que tener bien claro que la transversión sea que emane de una ley general y formal. O sea, no podemos decir que existe un delito de contratación ilícita en donde le tratemos de imputar a un sujeto activo una conducta que su obligación emane de un reglamento, manual o balín, porque el juez no nos va a vincular, porque queda meramente en el ámbito administrativo y no penal. La conducta tiene que emanar de una ley general, formal, emitida por el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y tiene que ver y tiene que estar tal cual la contravención legal como lo venga en el tipo penal, para que exista tipicidad y taxatividad. Si no, pues no existe estos principios, y precisamente pues no se comete la conducta por parte de los servidores públicos. También hablábamos por ahí del artículo 223, que es el peculado. Hablábamos del cohecho, hablábamos del tráfico de influencias, hablábamos del cohecho cometido por servidores públicos en el extranjero, y por último el 224, que es el enriquecimiento ilícito. Y referíamos que en el enriquecimiento ilícito lo principal que se tiene que ver son delitos muy técnicos financieros, en donde se tiene que establecer pues un estudio financiero, y es un delito de omisión, porque es al servidor público que no acredite la evolución patrimonial que tenga respecto de los ingresos que tiene. O sea, si yo gano 1 millón y tengo en mi evolución patrimonial 5 millones, pues 4 millones tendría yo que establecer cuál es el origen de los mismos, acreditar su licitud, y una vez que se acredite la licitud, pues establecer si el sujeto activo lo obtuvo o no lo obtuvo de manera lícita o ilícita. Entonces, estos delitos de enriquecimiento ilícito por lo regular devienen de una denuncia establecida por la Función Pública o por la Auditoría Superior de la Federación, que son los órganos internos de control y el órgano fiscalizador a nivel federal, que se encargan pues precisamente de fiscalizar o de darle seguimiento a los recursos públicos federales, y que dentro de sus facultades y atribuciones están en los reglamentos y leyes federales, de las cuales pues emanan precisamente estas obligaciones. Decíamos que los delitos especiales, en su mayoría que son financieros, pues no se tienen que ver desde un sentido de vista únicamente, se tiene que ver desde un sentido transversal, porque a raíz de los sistemas nacionales anticorrupción y de la implementación en el año 89 del GAFI, que es el grupo contra el terrorismo y contra el financiamiento al terrorismo y contra las operaciones de recursos de procedencia ilícita,
se emitieron 42 recomendaciones internacionales, de las cuales México forma parte. Y referíamos que estas 42 recomendaciones del Gafi son de observancia general y de ahí se desprende la existencia de la unidad de inteligencia financiera, en donde esta unidad de inteligencia financiera que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues precisamente hace estudios, tiene acceso a bases del SAT, tiene acceso a bases bancarias y tiene acceso a bases patrimoniales de todos los servidores públicos, y no nada más de los servidores públicos, sino de todos los sujetos activos que se encuentren dentro del sistema financiero, y que ellos pueden hacer análisis de operaciones preocupantes, relevantes o inusuales, y que con base en estos análisis de operaciones preocupantes, relevantes, de considerarlo que pueden interponer también denuncias, lo pueden hacer, pero dijimos que todo lo que recabe las unidades de inteligencia financiera no tienen valor probatorio, únicamente tienen un valor de análisis respecto de la investigación que se esté generando. Y de aquí es muy importante tomar este concepto de las 42 recomendaciones del GAFI y de la creación de este grupo internacional contra el financiamiento al terrorismo, porque de aquí también se establecen todas las reformas respecto de las cuestiones de operación con recurso de procedencia ilícita. ¿Hasta aquí vamos bien o no vamos bien? Sí. Sí, ¿Tienen, maestra. ¿Tienen alguna duda de todo esto? No, maestra, todo muy bien legible y explicado. La ventaja va a ser que lo practiquemos ya hoy en día, porque se oye bien bonito y todo nos lo ha explicado muy bien, pero ya en la práctica es cuando vamos a saber muchas dudas. Pero todo bien, gracias. Sí, pero si se fijan, pues es todo un mundo de información que precisamente en el litigio o en la defensa o en la asesoría, pues tienen que tener las bases mínimas básicas, que es lo que estamos viendo, para poder ir a audiencias y establecer patrones o defensas o asesorías que realmente tengan una trazabilidad a través de comportamientos inusuales o a través de estándares convencionales o internacionales, en donde podemos pues ya de poner de una forma más general. Y obviamente pues la lectura ya les corresponde a ustedes como futuros maestros o como maestros que ya son o como licenciados en derechos para efecto de especialización en áreas correspondientes a este tipo de delitos. Así es, maestra. Muchísimas gracias. Todo está muy bien explicado y me ha parecido unas clases muy, me ha nutrido mucho de la experiencia que usted tiene. Muchas gracias. Denme un segundo para buscar aquí un documento. Un segundo, un segundo. Un segundo. Voy. Es que estoy buscando aquí una incompetencia. Denme un segundo. Muy bien. Entonces decíamos también pues que precisamente el estudio preferente de cualquier investigación desde el ámbito en donde nos encontremos, pues es precisamente establecer la competencia. Bueno, tengo un delito de corrupción, tengo un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tengo un delito de leyes especiales como la ley de amparo, la ley de protección al medio ambiente, la ley de bienes y servicios. Entonces, evidentemente este curso pues nos va a servir para establecer la competencia, porque no es lo mismo que la Fiscalía de Corrupción tenga una carpeta en donde estén investigando cuestiones de ambiente y uno como defensor nunca pida precisamente la incompetencia al área correspondiente. Entonces, obviamente las reglas de la competencia pues se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 20, en respecto de las reglas de competencia, eso pues es de conocimiento general, y también pues los tipos de forma de competencia y en qué casos corresponde conocer asuntos en la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación o alteración de moneda. Decíamos que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada tenía 5 áreas. Una que es la de terrorismo y acopio de armas de fuego y de explosivos, que la próxima sesión vamos a ver en lo que corresponde a armas, a la ley de armas y fuegos y explosivos. Decíamos que también esta Fiscalía de FEMDO tiene la unidad especializada en delitos de secuestro. Denme un segundo. Ya, disculpen. Entonces decíamos que FEMDO, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, tiene 5 áreas. Entonces, la primera área dijimos que es la de terrorismo y acopio de armas de fuegos y explosivos. La segunda área es la de trata de personas, todo lo que tenga que ver con tráfico de órganos y estos delitos que son muy feos. La tercera área es de operaciones con recurso de procedencia ilícita y delincuencia organizada, que es ORPI. La cuarta área es de secuestros y la quinta área es de delitos contra la salud. Ah, y me falta la área de hidrocarburos, de todos los delitos de huachicol, todo lo que tenga que ver con hidrocarburos, que está dentro del área de secuestros también, esta área de hidrocarburos. Entonces, tenemos 6 áreas en FEMDO distintas que se encargan de ver todos estos delitos especiales. Cada área de estas, pues, tiene una ley. Terrorismo y acopio de armas, pues, tiene la ley de fuegos y explosivos, y trata de personas y secuestros, pues tienen la ley de personas desaparecidas, la de operaciones con recurso de procedencia ilícita, que es la que vamos a ver hoy, tiene su propia ley, la ley de hidrocarburos y la ley de salud, que es en donde se establecen los delitos en contra de la salud y se establecen los porcentajes y las tablas respecto de cantidades cuando tenga que conocer el fuero común y cuando tenga que conocer el fuero federal, los tipos de drogas y los porcentajes que se pueden portar.
Ahí yo fui a una conferencia hace unos meses con sí, que no es, dice aquí nuestra compañera, que no es la unidad. Dice, todo bien. En el caso de delito de enriquecimiento ilícito, el imputado puede acreditar la licitud de su patrimonio si paga los impuestos correspondientes al SAT y al pagarlos se evidencia el origen de los ingresos, es decir, en la carpeta de investigación aporta dicho pago como dato de prueba. ¿Desvirtuaría el delito? Sí, claro, porque está él enterando al SAT precisamente el origen del recurso. Eh, o sea, yo soy servidor público, pero ante el SAT tengo una empresa, o ante el SAT tengo rentas, o ante el SAT tengo la obtención, vendo juice o vendo Tupperware o doy clases o también doy clases como docente, que son las actividades que se pueden realizar si eres servidor público. Porque, por ejemplo, yo pues no puedo hacer ciertas actividades en mi encargo, pero sí puedo realizar otras ciertas actividades que pueden justificarse ante el fisco, ante la hacienda. Entonces yo puedo a lo mejor no solamente acreditar mi patrimonio con el sueldo que yo perciba, sino yo tengo una empresa en donde vendo algún producto y entonces tengo otro giro como contribuyente ante el SAT. Y obviamente pues va a salir distinta la cuestión de proporcionalidad de ingresos. Si yo gano 100,000, pero ante el SAT compruebo 300,000, pues va a haber una diferencia de 200,000. Y cuando el perito haga el dictamen, pues va a establecer o va a acreditar el origen de ese recurso de forma lícita. Ahí se podría pues desvirtuar el tipo penal porque está acreditando la licitud. Y luego aquí también nos dice Marta Edith Rodríguez Acorta, que no es la unidad de asalto y robo de vehículos la que conoce de los delitos en materia de hidrocarburos. Sí, es exacto. Vámonos aquí al estatuto, en donde están las áreas como tal, que es el estatuto orgánico, no, la ley. Es la ley de la Fiscalía General de la... Que de hecho eso ya lo habíamos puesto en las diapositivas. Déjenme abro la diapositiva porque ya lo teníamos ahí. Es aquí en Scream. Y me voy a escritorio. No, este no es. Pero me dejen abro la memoria. Está. Aquí está. Entonces aquí. Aquí ya lo abrí, denme un segundo para abrir la diapositiva. Aquí están. Aquí ya la puedo abrir. Aquí ya lo ven, ¿verdad? Bueno. ¿Sí lo ven aquí? Sí. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, sí se ve. Muy bien. Aquí ya habíamos entonces establecida la estructura y decíamos que nos vamos a ir directamente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Aquí están las áreas específicas. Entonces, Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra Salud. Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación, Alteración de Moneda y Fiscales.
Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en materia de secuestro, Fiscalía Especial en Investigación de Tráfico de Menores, Personas, Tráfico de Órganos y contra la Biodiversidad, que es esta la que nos hace la corrección nuestra compañera. En términos generales se los había dicho, pero aquí ya están como tal, que es la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en materia de hidrocarburos, derechos de autor, asalto y robo de vehículos. Muchas gracias. Y Unidad de Control de Procesos de Delincuencia Organizada y Unidad de Cuerpo Técnico de Control. Entonces, estas son las áreas en donde FEMDO tiene estas leyes especiales e investiga este tipo de delitos de orden especial. Y aquí decíamos, dentro de unas leyes que enlistamos, que son muchas, están pues precisamente las leyes que tienen que ver con estas áreas especiales, que sería en todo caso la Ley General de Salud, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro y la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Estas leyes pues las tienen que observar esta área para los delitos en específico, porque cada ley pues tiene sus delitos en específico, con relación también al Código Penal Federal, en donde vienen también descritos algunos tipos respecto de estas áreas especiales. Hasta aquí vamos bien. Sí. Bueno, entonces decíamos que en caso de operaciones con recurso de procedencia ilícita y falsificación de alteración de moneda, pues es precisamente esta unidad que lleva este nombre. Y siempre hay que establecer la competencia. Si tenemos una denuncia en donde nos digan que un sujeto activo tiene 5 empresas y que en estas 5 empresas dentro del sistema financiero mueve recursos, pues estamos en evidente la posible intervención de un 400 bis, que es precisamente el tipo que regula este delito y de acuerdo esto al Grupo de Acción Financiera Internacional, que básicamente es el ciclo de lavado del dinero. En el ciclo de lavado de dinero se presentan 3 niveles a saber, que es la colocación. Esto quiere decir que el lavador introduce sus ganancias ilícitas en el sistema financiero como depósitos bancarios, en efectivo, inversión, en instrumentos financieros. Este es el primer nivel que se tiene que establecer en los delitos de operación. Bueno, ya obtuve la ganancia ilícita a través de la venta de narcóticos. Entonces, primero coloco este recurso en el sistema financiero. Pero el sistema financiero no nada más son bancos, sino también es dinero en efectivo, sino también son inversiones, compras de inmuebles y todo lo que se pueda hacer referente del uso y manejo del recurso ilícito que obtuve. Una vez que coloco este recurso en el sistema financiero, viene una segunda etapa que es la estratificación. Esta etapa implica el envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma, dificultando su rastreo como transferencias bancarias, compra de bienes, raíces o bienes de flujo. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese dinero? ¿Cómo lo voy a utilizar? ¿Cómo voy a aparentar? Pues incluso muy típico con las empresas que ponen negocios. Y entonces, pues pongo una tienda comercial de insumos necesarios, papel de baño y todo eso. Entonces, voy a comprar todos estos insumos, voy a poner una tienda para aparentemente darle una estratificación al dinero, pero pues sin embargo el dinero se está moviendo de forma ilícita en el sistema financiero. Y el tercer paso, que es la integración, que esto es la reinserción de los fondos ilegales en la economía.
Ya esos fondos ya forman parte entonces porque ya le estamos dando la vuelta al dinero. Ya compré, ya la gente me compró y entonces ese dinero pues ya está dando una vuelta en cuestión de economía. Los fondos aparecen como legítimos y pueden ser reutilizados, como la red de empresas de fachada, la venta de un bien que se adquirió en la etapa de estratificación. De esta suerte, por su alcance, debe prevalecer por cuestiones de especialización la competencia para esta unidad especializada con recursos de procedencia ilícita, pues basta atender a la descripción de hechos que enmarca cualquier tipo de hecho que se esté investigando en donde se advierta en esta tipología para advertir la competencia respecto de este delito que se establece en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Esto es con base al principio de especialidad de la ley, pues en el sistema normativo se impone una máxima de aplicación objetiva en cuanto a la ley especial frente a la ley general. Así que es el precedente caso existen datos e indicios que mayormente pueden ser fortalecidos a través de la investigación por delincuencia organizada y existe una ley especial que lo permite. Es pues en ese ámbito donde es factible que se obtengan mayores datos de prueba que tratándose de información fiscal. La ley marca excepcionalmente la procedencia de la obtención de la información. Acuérdense que en la ley fiscal decía que no por el hecho de cometer un delito de evasión fiscal no se tenga que investigar el de operaciones con recurso de procedencia ilícita, porque es solamente una parte de la colocación, estratificación del recurso, la primera parte de la evasión fiscal, pero una vez que vado fiscalmente, ¿qué hago con ese dinero? Entonces, si se fijan, ya es la mecánica de la estratificación y el tercer paso que decíamos de la integración en la economía, en donde ya el dinero como ya da vuelta, pues ya de cierta manera entra en el sistema financiero. Aquí es pertinente entonces, como lo dijimos, invocar el principio de especialidad, en donde prevalece una ley especial que una ley general. Entonces, si un delito de operación con recurso de procedencia ilícita lo está investigando FECOR, que es la Fiscalía de Control Competencial, en una delegación se está investigando este delito, pues en teoría tendría que existir una especialización y esa tendría que ser la Fiscalía de Delincuencia Organizada. No así para las demás instancias investigadoras. Acuérdense que también decíamos que no solo en el ámbito penal federal se puede dar la operación con recursos de procedencia ilícita, sino también precisamente a través de las 42 recomendaciones y a través de estos sistemas internacionales, México, como empezó a nivel internacional, existe un financiamiento para que precisamente los países puedan combatir estos delitos y a México pues se le da una partida respecto de para que las instancias pues tengan operadores estatales y federales que den este combate a operaciones. Entonces, cada estado tiene que tener una área también en donde, como una WIF, como una unidad de inteligencia financiera, pero en este caso son unidades de análisis. No sé si ustedes se han percatado que en cada estado hay una unidad de análisis y precisamente estas unidades de análisis pues se crearon para darle seguimiento a este tipo de delitos y precisamente para tener bases y controles y cumplir con las recomendaciones y estándares internacionales que se hacen, porque hay evaluaciones cada 3 o cada 6 años al país mexicano y si México no cumple con estas unidades especializadas de análisis, pues le van a poner ahí como una recomendación al Estado mexicano. Ya salimos de lo convencional, salimos de la tipología clásica que teníamos de investigación, perito, policía y fiscal, sino ya también incluimos a las unidades de análisis, tanto en la ley adjetiva como en la ley sustantiva y de un estándar internacional en donde se obliga al Estado mexicano a tener estas unidades de análisis para darle seguimiento a estas tipologías que no solamente se pueden dar en el ámbito penal. Y poníamos el ejemplo de, por ejemplo, los fraudes o los robos de vehículo, que si los vemos a una escala de delincuencia organizada o de operaciones con recurso de procedencia ilícita, pues no solamente es un sujeto activo el que interviene en esta mecánica, son varios operadores para que se pueda realizar todo el esquema
de operaciones, desde quien roba el vehículo, quien lo compra, quien lo desmantela, quien lo vende, pues son varios sujetos activos que intervienen como en un esquema de empresa precisamente para darle el seguimiento a este recurso que se obtuvo de forma ilícita y después se coloca en el sistema económico mexicano a través de estas tres reglas generales de colocación, estratificación, y decíamos que la tercera era la integración. Aquí entonces con lo anterior, también tenemos que establecer si se trata de una red de personas que se encuentran vinculadas por diversas transacciones económicas, que es lo que les digo, no nada más es el que roba el vehículo, sino son todas las personas que intervienen en la tipología. Y el propósito de establecer tipologías es ayudar a los sujetos obligados a detectar los principales comportamientos y tendencias en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a efecto de que estos diseñen o ajusten mecanismos de control y señales de alerta para protegerse de la posibilidad de ser utilizados para transferir en un lugar a otro o entre personas recursos de procedencia ilícita. Es muy importante entonces señalar que las acciones preventivas encaminadas a la reducción estratégica y planeada del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es una preocupación en plano nacional e internacional, por lo que se busca riesgos y reducir excepciones de manera eficiente que provean la comisión de un ilícito y que conlleve a la creación de monitores con perfiles de base de todos los clientes en las instituciones financieras, en las que se mantenga un rastro constante mediante auditorías que optimicen la detención preventiva de este delito y que precisamente pues decíamos que para eso era generada la unidad de inteligencia financiera y estas unidades de análisis para precisamente evidenciar o poder detectar esta mecánica de sujetos. Entonces, esto a finales de la década de los 80 y principios de los 90, México comenzó a suscribir y ratificar diversos acuerdos internacionales, dentro de los cuales está la Convención de Viena de 1988, documento que contempla por primera vez en el escenario internacional medidas de índole penal relacionadas con el lavado de dinero. Entonces, ¿cuándo fue cuando México adoptó y empezó a ratificar? A través de esta Convención de Viena de 1988. En 1990, México ratificó dicha convención y se comprometió a adoptar disposiciones legislativas para integrar en el contexto de su legislación penal la persecución de la conducta consistente en ocultar el origen o destino de dichos recursos, derechos y bienes obtenidos mediante actividades ilícitas. Entonces, si se fijan, pues no es reciente, desde 1990 México ratificó y México dentro de las tipologías penales, pues estableció estos tipos penales. Entonces estamos hablando que ya son 24 años en donde México, en teoría, pues ha tenido bases de análisis o ha tenido la obligación de ir cada vez modificando estos criterios. También en este año se obligó a sancionar a quienes realizaban actividades de lavado de dinero con penas no solo privativas o restrictivas de la libertad, sino también restrictivas de la libertad de la propiedad y posesión de los capitales de origen ilícito. Por lo tanto, México se compromete a motivar el decomiso y embargo precautorio. Y precisamente era donde veíamos esta relación de aseguramientos, que lo que busca o que pretende el Estado mexicano, pues es la recuperación del activo. De nada me sirve llevar a 10 sujetos de la delincuencia organizada si no embargo, aseguro o decomiso los bienes que se generaron con producto de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que por lo regular estas unidades de FEMDO o de FECOC son las que tienen más aseguramientos, porque por ejemplo cuando van a hacer un aseguramiento, pues aseguran el inmueble en donde se está vendiendo la droga o aseguran el inmueble en donde se están cometiendo los actos ilícitos, y posteriormente pues se pueden ir a una figura de abandono en caso de que no se acredite propiedad, o en caso de que se acredite pues solicitar la extinción penal, la extinción respecto del procedimiento correspondiente. De tal suerte que el 17 de octubre del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para prevenir e identificar recursos con procedencia ilícita. Entonces, ¿desde cuándo tenemos esta ley especial?
desde el 17 de octubre del 2002, desde hace 14 años, y esta pues fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la cual entró en vigor el 17 de julio del 2013, un año después, y que consta de 8 capítulos referidos a disposiciones preliminares de la Autoridad de las Entidades Financieras y las actividades vulnerables de uso de efectivo y metales, de las visitas de verificación, de la reserva y manejo de información de las sanciones administrativas y de los delitos. Asimismo, el 17 de noviembre de 1995 se facultó a la Secretaría de Hacienda para dictar disposiciones de carácter general a fin de prevenir y detectar a las instituciones financieras actos o operaciones con recursos, derechos o bienes o que procedan o representan del producto o de un producto ilícito. En marzo de 1997 se publicaron las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, a través de las cuales se establecieron criterios específicos para prevenir y detectar actos o operaciones con recursos o bienes que procedan o representen el producto de un probable delito en instituciones de crédito. Recuerdan que hablamos de todas las instituciones bancarias, que son muchísimas. Aquí decíamos incluso también la existencia de paraísos fiscales, que estos paraísos pues son utilizados porque son países en donde no tienen un control financiero y que precisamente pues pueden darle flujo al recurso para poderlo sacar del país y obtener las ganancias ilícitas. Y decíamos que las instituciones bancarias, aquí está, sí ven la diapositiva, ¿verdad? Yo no alcanzo a ver la diapositiva. No, yo tampoco, no se ve. No se ve. Bueno, decíamos que las instituciones bancarias definen por sectores, y estos sectores son casas de bolsas, casas de cambio, instituciones de banca de desarrollo, instituciones de banca múltiple, sociedades cooperativas de ahorro y crédito, sociedades de distribución integrales de acciones de sociedad de inversión, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades financieras populares, sociedades operadoras de acuerdo de inversión de capitales, etc. Entonces, si se fijan, el sistema corporativo financiero bancario, pues es inmenso, y respecto de este sistema financiero, pues hay que irnos al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en donde pues se señala que las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público habrán de ser consideradas, entre otros aspectos, criterios para la adecuada identificación de usuarios de las entidades y medidas de seguridad para el manejo de las operaciones. ¿Qué pasa muchas veces? Por ejemplo, en los fraudes, es muy común que cuando el ministerio me di un cheque sin fondos, me dieron un cheque sin fondos, obtuve un vehículo y resulta pues que ese vehículo era de otro delito, me lo aseguraron y yo me quedé sin vehículo y sin dinero porque ya me hicieron un fraude. Entonces, cuando el Ministerio Público hace la investigación y pide a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el contrato y pide los documentos que se generaron respecto de esa persona de la cual recibe el dinero, pues muchas veces utilizan identificaciones falsas para las aperturas de las cuentas. Y tú dirías, ¿y cómo puede ocurrir eso? Pues si se supone que el banco tiene que tener estándares. Si tú cuando vas para generar una cuenta te piden miles de requisitos, 2 identificaciones, su pasaporte, su identificación oficial, su comprobante de domicilio, te hacen un estudio financiero, y son varias cuestiones. Y muchas veces pues resulta que la persona titular de la cuenta ya falleció o está en el extranjero,
o es una persona sin instrucción y que le fue robada su identificación, o es un robo de identidad en donde te robaron la identificación y aperturaron una cuenta bancaria. Evidentemente ahí pues está coludido un servidor del banco, porque quien aperturó sin un deber de cuidado esa cuenta sin que la persona existiera, pues precisamente es el trabajador del banco, y podríamos también fijarle una responsabilidad al trabajador del banco, que acordémonos que sus conductas también se encuadran en tipos penales especiales en la ley de mercado, que es la que regula todo el sistema financiero bancario. Entonces, si iniciamos la denuncia del fraude y el ministerio, no, sabes que ya la voy a mandar a archivo temporal porque no tengo elementos, porque pues resulta que la persona está muerta y no existe, entonces el dinero pues quién sabe a dónde se fue, pues podemos promover actos de investigación, por ejemplo, que se investigue quién fue el empleado del banco que aperturó esa cuenta de forma indebida o ilegal, porque evidentemente pues, si la persona estaba muerta, pues no fue, y evidentemente pues acreditarías la conducta del servidor público del banco, y darle un flujo a ese dinero, hacia dónde se fue, darle todo el flujo financiero respecto de estas reglas de operaciones con recurso de procedencia y recurso ilícito. En el año 2000 se reformaron las disposiciones de carácter general en materia con objeto de atender las recomendaciones que formuló el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI como parte de la devaluación de México. El 14 de mayo del 2004 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación nuevas disposiciones de carácter general aplicadas a las instituciones de crédito. Y en enero del 2004 hubo una reforma más a las leyes financieras con el objeto de adecuar el marco jurídico aplicable a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Entonces, si se fijan, las reformas que ha habido respecto de leyes financieras tienen un antecedente internacional, no es porque se les haya ocurrido aquí a los legisladores modificar las leyes financieras porque sean muy brillantes, sino es porque a nivel internacional el Grupo de Acción Financiera Internacional, desde la suscripción de la ratificación en México, en donde ya se obliga, pues precisamente también obliga a modificar las leyes de carácter financiero. Y hablábamos ahí que hay países que no están con el GAFI, que por ejemplo Corea del Norte, entonces pues estos países con México no pueden tener ningún trato comercial, porque precisamente al México al suscribir estos tratados, pues también se obliga a no tener este tipo de interacciones comerciales con países que no entren dentro de esta lucha contra el terrorismo y de esta lucha contra operaciones de recurso de procedencia ilícita. Permítanme tantito. Denme un segundo. Denme un segundo. Regreso en un minuto. Nada más déjenme llevar un documento que me están pidiendo. ¿Dónde tengo este micrófono? Aquí está. Entonces, en el año 2000
se reformaron disposiciones de carácter general en materia de objeto de atender las recomendaciones que formuló el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI como parte de la primera evaluación de México. El 14 de mayo del 2004 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación nuevas disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, y en enero del 2004 hubo una reforma más a las leyes financieras con el objeto de adecuar el marco jurídico aplicable a las recomendaciones del grupo en enero de 2004 hubo una reforma más a las leyes financieras con el objeto de adecuar el marco jurídico aplicable a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo y atender las recomendaciones derivadas de la segunda evaluación de México. El 14 de mayo del 2004 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación nuevas disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. El 30 de diciembre del 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que derogó el artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el que se precisaba a las autoridades que podrían tener acceso a la información protegida por el secreto bancario y fiduciario, sin que ello implique contravención a la obligación de la confidencialidad que como regla general deben observar las instituciones de crédito, preveniéndose que los requisitos de información deben formularse por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con independencia de contemplarse que algunas de estas autoridades también podrían efectuar sus solicitudes a través de la autoridad judicial, precisando que el artículo de referida ley que actualmente contempla es el artículo 142. Acuérdense que hablamos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que esta precisamente pues es el intermediario entre los bancos y las autoridades que piden información. Pero acuérdense que también hablábamos que, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación o la Función Pública, sin necesidad de, o la Unidad de Inteligencia Financiera, sin necesidad de que se pida a través de una técnica bancaria, pueden obtener esta información. Y este es el origen de por qué ellos la pueden obtener, porque precisamente están previniendo cuestiones de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y esto es el antecedente del mismo, que esto pues fue en el 2015 y que fue cuando se derogó el artículo 118 de la Ley de Instituciones de Crédito. Entonces, si alguien les dice, no, es que todo está viciado y tiene no valor probatorio porque lo que obtuvo la Auditoría Superior de la Federación del origen de la denuncia es ilícito porque lo obtuvo y lo aportó y entonces todo es ilícito conforme a la teoría del árbol envenenado, pues no es cierto, porque tiene un origen que ellos puedan obtener esta información. Lo que sí es cierto es que posteriormente la autoridad la tiene que obtener con control judicial, no la puede llevar de la obtención que tuvo de forma de análisis o de forma de administrativa esta autoridad distinta. Ya posteriormente la fiscalía la tendrá que obtener con control judicial, pero no está viciado ni es ilícito de origen porque tiene una especificación respecto de reformas respecto del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI. Y este grupo también ha realizado una revisión a una guía sobre el enfoque basado en riesgo para el sector financiero, con objeto de que este guarde relación con los nuevos requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional y refleje la experiencia que las autoridades públicas y el sector privado adquieren a lo largo de los años. La versión revisada se centra en el sector bancario y en una guía por separado se desarrollan estándares para el sector de valores. Si se fijan en estos delitos especiales de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es como base o es de observancia general que veamos precisamente la ley de títulos y operaciones de crédito porque está inmerso todo el sistema financiero en donde precisamente se mueve todo este recurso. Y algunos de los indicadores que se establecen y que están obligados los bancos a tener es, primero, que el cliente demuestre una preocupación inusual sobre el cumplimiento por parte del banco de los requisitos de reportes y las políticas de prevención del lavado de dinero, particularmente con respecto a su identidad,
que era lo que decíamos, bueno, pues aperturas una cuenta de un sujeto que está muerto, pues precisamente no hay un indicador, el banco no está dando cumplimiento a los estándares internacionales y también pueden caer en responsabilidad. El tipo de negocio o los activos o se niegue a revelar cualquier información sobre sus actividades comerciales o presente documentos de identificación inusuales o sospechosos. La información que proporcione el cliente que identifica una fuente legítima de los ingresos sea falsa, engañosa o considerablemente incorrecta. Muchas veces alteran estados de cuenta para acreditar financiamiento. Oye, sí te doy un financiamiento, pero acredítame que tienes una solvencia. Pero pues obviamente los sistemas bancarios ya son todos a través de comunicación digital. Si el cliente lleva un estado de cuenta bancario falso, pues el banco lo puede detectar de forma inmediata porque entre ellos tienen todo de forma digital y la comunicación es a través de formas digitales. Cuando se solicite el cliente se niegue a identificar o no indicar alguna fuente legítima para sus fondos y otros activos. También cuando el cliente tiene antecedentes cuestionables o es el objeto de noticias que indiquen posibles violaciones criminales, civiles o regulatorias. Clientes de negocios con una estructura comercial innecesariamente compleja. El cliente proviene de o tiene cuentas de un país identificado como un país o territorio que no cumple de manera suficiente con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera TAF, por sus siglas en inglés, o tiene una reputación por operar con un paraíso para actividades criminales, que era lo que ya habíamos visto de los paraísos fiscales. El cliente parece actuar como un agente para un principio no revelado, pero se niega, sin motivos comerciales legítimos, a proporcionar información o por el contrario es evasivo en relación con dicha persona o entidad. El cliente tiene dificultad para descubrir la naturaleza de su negocio o no posee un conocimiento general de una industria. El cliente mantiene varias cuentas o mantiene cuentas a nombre de familiares o entidades corporativas sin un propósito económico aparente. Que esto muchas veces sucede y que en una sola cuenta generan cuentas eje. No sé si han tenido oportunidad, pero por ejemplo, en contratos de inversión o nosotros mismos cuando entramos a nuestra banca, podemos generar cuentas de inversión, ya es muy fácil, pero muchas veces esta cuenta base o esta cuenta inicial puedes incluso generar hasta 7 cuentas ejes y de en todas estas cuentas ejes estar manejando dinero y en una principal. Evidentemente ese cliente pues tiene que tener como una preocupación, el banco no nada más le puede dar como si una emisión de dinero o el banco puede reportarlo precisamente por estas cuestiones sospechosas respecto de la forma de operar en el sistema financiero. El cliente mantiene varias cuentas o mantiene cuentas a nombres de familiares. Esto pasa mucho, por ejemplo, en enriquecimiento ilícitos o prestanombres en operaciones con recurso de procedencia ilícita. Yo no voy a meter al sistema financiero el dinero, sino lo voy a hacer a través de familiares o a través de prestanombres, precisamente para que se pierda el flujo y le sea más complicada a la autoridad dar con estas tipologías respecto de estos sujetos activos. Ello, también conforme al acuerdo A00319, en donde dice que pues en su momento las fiscalías de corrupción en cuanto a tipologías pues no tienen competencia en operaciones con recursos de procedencia ilícita y aquí establecemos lo que les comentaba de la competencia. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. Gracias. Entonces, ¿qué va a regular esta ley esta fiscalía especializada en operaciones? La ley federal IDO, de que es delincuencia organizada, la ley federal contra la delincuencia organizada. Esta ley se publicó el 7 de noviembre de 1996 y su última reforma fue el 20 de mayo del 2021. Y aquí nos dice la naturaleza, objeto y aplicación de la ley.
Nos dice en el artículo primero que la presente ley tiene por objeto establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas por los delitos cometidos por alguna persona que forme parte de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden público y de aplicación en todo territorio nacional. Y nos marca el artículo 2 cuándo podemos nosotros considerar que se trata de delincuencia organizada, y nos dice cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes. Y hay muchas veces cuando nosotros queremos mandar incompetencias a esta área, no las rechazan porque nos dicen, es que solamente me estás estableciendo la intervención de 1 o 2 sujetos activos dentro de la conducta que estás refiriendo, y entonces pues no es delincuencia organizada. Y el tipo penal el artículo es muy claro, cuando 3 o más personas se organicen. Tenemos que tener a mínimo 3 personas para poder hablar de DO, de delincuencia organizada. Y nos dice en qué casos puede ser delincuencia organizada, en qué tipo de delitos puede establecerse esta condicionante que yo pueda establecer que existe delincuencia organizada. Y como primera fracción nos establece el terrorismo, que se encuentra previstos en los artículos 139 y 139 ter, financiamiento al terrorismo previsto en los artículos 139 cuater y 139 quinquienes, y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 bis y 148 cuater contra la salud, previstos en los artículos 194, 195 párrafo primero y 196 ter, falsificación y uso de moneda falsificada a sabiendas y alteración de moneda, previstos en los artículos 234, 236 y 237, operaciones con recurso de procedencia ilícita previsto en el artículo 400 bis, y en materia de derechos de autor previsto en el artículo 424 bis, todos del Código Penal Federal. En estos tipos penales se podría establecer la intervención de delincuencia organizada, es decir, no todo en los tipos penales podemos decir que existe delincuencia organizada, sino en casos en específicos, que son los que acabamos de referir. También en acopio y tráfico de armas, es decir, si 3 personas las detienen, en su vehículo traen 3 armas de uso exclusivo para el ejército, no solamente podríamos establecer el tráfico de armas, sino también la delincuencia organizada, porque estamos hablando de 3 personas. Tráfico de personas previsto en el artículo 159 de la Ley de Migración. Por ejemplo, cuando llevan a todos los indocumentados de un estado a otro, hemos visto que incluso encuentran a decenas o muchas personas ya sin vida dentro de bodegas o dentro de los tractos porque se quedan sin oxígeno, y pues estamos hablando que existe un tráfico de personas y que puede incluso también establecerse una delincuencia organizada, porque es desde quien le cobra, quien los transporta, quien los recibe, entonces tendremos que establecer la intervención de más de 3 personas. También respecto de tráfico de órganos previstos en los artículos 461, 462 y 462 bis, y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo previstos en los artículos 475 y 476, todo de la Ley General de Salud. También en los delitos de corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad de comprender el significado. Hace rato estaba leyendo una nota del día de periodística en donde decían que extraditaban a un sujeto por abuso sexual, o sea, que de México lo mandaban a Estados Unidos por abuso sexual de 3 personas. Ahí pues evidentemente nada más era una persona quien cometía el delito, pero por ejemplo en estos casos de corrupción, de pornografía de personas menores, pues siempre no es solo un sujeto quien interviene, porque es desde la página, la publicación, quién fotografía a los menores, quién vende las fotografías,
Hay muchos sitios en la web, ahorita con toda la cuestión de la tecnología, en donde pues venden las fotografías de pornografía de personas menores. Y muchas veces pues son menores de incluso menos de 12 años, pero aquí nos dice de 18 años conforme a la ley de adolescentes, que pues todavía se considera a niños y adolescentes hasta antes de cumplidos los 18 años y pues nos marcan ahí las etapas respecto de conductas de menores. También establece el turismo sexual en contra de personas menores de 18 años de edad o de personas que tienen capacidad para comprender el significado del hecho, y nos habla también del genocidio de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen personas para comprender el significado, asalto, tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, y robo de vehículos previsto en el artículo 376 bis y 377 del Código Penal Federal. También entra el robo de vehículos, que era lo que les decía, pero ya respecto de delincuencia organizada, o las disposiciones correspondientes a las legislaciones penales. También nos hablan de delitos en materia de trata de personas y respecto de el título segundo de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para protección y asistencia de víctimas en delitos, excepto en el caso de los artículos, nos enmarca ahí 32, 33 y 34. Y respecto de la Ley General para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestro. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo bien. En esta ley se declararon 3 fracciones inválidas. Se declaró fracciones inválidas por sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a acción de inconstitucionalidad. Entonces quedaron fuera estos tipos penales y no se va a considerar como delincuencia organizada cuando estemos hablando de estos tipos penales, que es el contrabando y su equiparable, que este está en el Código Fiscal de la Federación y ya habíamos visto este tipo penal, que es la defraudación fiscal, que también viene regulado en la misma ley, y el 113 bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuanto a cantidad, valor o comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos. Estas 3 fracciones ya las declararon inválidas por sentencia, entonces no podemos hablar de delincuencia organizada si estamos en presencia de estos 3 tipos penales cuando haya más de 3 personas que intervengan en el hecho, porque ya están declarados inválidas estas 3 fracciones. También cuando establecemos delincuencia organizada, hablando de delitos contra el ambiente previstos en el artículo, en la fracción cuarta del artículo 420 del Código Penal Federal, y los previstos en las fracciones 1 y 2 del artículo 8, así como sus fracciones 1, 2 y 3 del artículo 9, estas últimas en relación con el inciso D y el último párrafo de dicho artículo, todas de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Los delitos a que se refieren las fracciones previstas en el presente artículo, que sean cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, serán investigados, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta ley. Y nos dice que se impondrá hasta 2/3 partes de las penas previstas en el artículo 4 de la presente instrumento a quienes resuelvan de concierto cometer las conductas señaladas en el artículo 2 de la presente ley. También se sancionará con las penas contenidas en el artículo 4 de esta ley a quien, a sabiendas de la finalidad y actividad de la activa general de la organización criminal, participe intencional o activamente en sus actividades ilícitas u otras de distinta naturaleza cuando conozca que su participación contribuye al logro de la finalidad delictiva. Y nos dice en el artículo 4 que sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan al miembro de la delincuencia organizada, se aplicarán las siguientes penas, y nos marca aquí las penas respecto de estos tipos penales. En los casos de delitos contra la salud
Operaciones con recurso de procedencia ilícita, a que se refiere la fracción primera. Trata de personas, que se refiere a la fracción cuarta. Secuestro, a que se refiere la fracción séptima, y delitos cometidos en materia de robo de hidrocarburos, que se refiere a la fracción novena del artículo 2 de la ley. A quien tenga funciones de administración directa o supervisión respecto de la delincuencia organizada, de 20 a 40 años. Muchas veces nos dicen, bueno, pues, ¿quién es el operador financiero? ¿Quién es quien está detrás de todo esto? Pues las grandes empresas delincuenciales pues tienen un operador financiero, que es el contador. Y no va a ser cuando catees y encuentres a los 10 sujetos ahí con armas de fuego, pues no va a ser el operador financiero, porque esta figura en el delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita pues es básica, porque es quien hace todos los movimientos financieros, la cabeza. Tiene que ser alguien muy inteligente y de sumo conocimiento, que conozca el sistema financiero para precisamente hacer todos los movimientos. Y por eso, pues las penas se aumentan respecto de esta intervención y nos marca de 20 a 40 años de prisión y de 500 a 25 días multa, que en realidad las penas son muy mínimas a comparación con el sistema extranjero gringo. Si se fijan allá, las penas pues son muy grandes, o incluso pues en diversos estados pues hay penas ya más, ya de pena de muerte o penas ya más severas, pero no les dan 20 a 40 años, sino se quedan ahí toda una vida, a menos que pues les den privilegios o ventajas respecto de si quieren aceptar una salida para establecer datos respecto de intervenciones de sujetos distintos. Y luego nos refiere a quien no tenga funciones anteriores, de 10 a 20 años se reduce la pena. Y en los demás delitos a que se refiere el artículo 2 el artículo 2 de esta ley, a quien tenga funciones de administración, dirección, supervisión, de 8 a 16 años. Si se fijan, las penas más severas son en delitos de operaciones con recurso de procedencia ilícita y delitos contra la salud, porque básicamente son los que administren, direcciones o supervisen todo lo que sea relacionado a la delincuencia organizada. Administrar, pues entendemos que es el contador que lleva toda la cuestión del recurso financiero. La dirección, entendemos que son los operadores. Tú vas a llevar la droga aquí, tú vas a llevar la droga acá, tú vas a colocar la avioneta aquí, tú vas a colocar la avioneta acá. Y la supervisión, pues son todos los que le dan seguimiento a que esto tenga una colocación. No sé si han visto o han leído respecto de estos operadores de la gran delincuencia organizada, que pues precisamente tienen toda esta mecánica. Y por ejemplo, en estados como Campeche, o en estados en donde hay zonas puntos ceros, donde pueden llegar avionetas a descargar la droga o el dinero o las armas. En las delegaciones de estos estados, la gran mayoría de asuntos que tienen son puestas a disposición de avionetas o de transportes que sirven de transportar de Panamá a México la droga. Y lo que pasa aquí es que hay un punto cero en donde la Marina o estas grandes corporaciones con sistemas electrónicos sofisticados para rastrear todos los vuelos, hay un punto en donde no se detectan todos estos aviones, y precisamente este estado de Campeche es el que tiene más incidencia de puestas a disposición de avionetas y de recuperación de droga, precisamente porque son puntos estratégicos para la delincuencia organizada. También hay una calificativa en estos delitos cuando se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrá a dicho servidor público destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión público, y se utiliza a menores de edad o incapaces para cometer cualquiera de los delitos a que se refiere esta ley. ¿Qué pasa mucho con la delincuencia organizada actualmente? Que ocupan de halcones o que ocupan de sicarios a los menores, porque la ley de menores, la máxima pena que se le puede dar a un menor es de 5 años. Entonces, pues obviamente los menores, al cumplir
los 23 años en caso de que el hecho lo hayan cumplido a los 18, pues la máxima podría ser de 25 y a los 23 años ya vas a tener a estas personas afuera y todo el entrenamiento que se les dio por parte de la delincuencia organizada, pues va a tener una redituabilidad y no una pérdida si fuesen en cambio mayores de edad. Y pues los menores de edad, pues incluso hay campos de concentración. No sé si han visto o metido a YouTube documentales en donde están muy fuertes y donde se llevan a partes estratégicas de la sierra a todos estos menores a una preparación y los preparan, los raptan desde los 12 en Jalisco, hay documentales en Jalisco en donde los raptan y se los llevan a zonas en donde no pueden ser localizados y aquí pues les dan un entrenamiento militar porque dentro de los que tienen operando pues son gente que tiene formación militar o muchos ex agentes de la Policía Federal que pues tienen todo este conocimiento de uso de armas, fuegos y explosivos y que si no pasan pruebas o si no son pues un perfil para la delincuencia organizada, pues los asesinan. También les comentaba que ahorita lo que está muy en pláticas o que ha sido un tema muy controvertido con Estados Unidos es el fentanilo, que es una droga que se generó en el 57, 56, y precisamente quien la generó pues fue los mismos Estados Unidos. Esta droga la generó precisamente porque había muchas personas con enfermedades como el cáncer o terminales que precisamente pues eran enfermedades muy dolorosas. Entonces el fin de esta droga fue precisamente para que no tuviesen un dolor tan extremo y es 100 veces más fuerte que la morfina y precisamente se filtró en estos laboratorios de Estados Unidos, se fueron filtrando las recetas y pues México, como es característico, generó un sustituto a esta droga a través de acetona y a través de cuestiones sintéticas. Y pues ustedes no sé, también se han visto los videos de cómo deja esta droga a las personas. Ayer estaba viendo que el discurso presidencial era de un reportero extranjero, le decía al Ejecutivo Federal que si no le daba pena presentar cifras tan altas de índices de homicidios dolosos a nivel nacional y le contestaba el representante del Poder Ejecutivo de que pues Estados Unidos tenía las mismas cifras de muertes, pero respecto del consumo de drogas, porque Estados Unidos es un consumidor de México. O sea, en realidad la ganancia respecto de la redituabilidad de compra o venta de drogas no es en México, sino es en Estados Unidos en donde se genera todo este capital y esta redituabilidad. Y por ahí nos decían que incluso en cateos que ya se han hecho, en donde entran a lugares en donde hay fentanilo, es muy peligroso entrar porque la droga con el simple hecho de olerla o tocarla puede incluso provocar la muerte. Entonces, pues México también tiene que tener preparación para cateos o intervención respecto de estas situaciones, para efecto de poder combatir estas situaciones. Denme un segundo.
Muy bien. Entonces, las penas establecemos que se agravan o tienen una calificativa tratándose de delincuencia organizada cuando se trate de administradores, directores, supervisores, servidores públicos o se utilice a menores de edad. Que aquí está súper complicado. Las leyes mexicanas son muy complicadas porque hay que acreditar los verbos rectores y muchas veces están hechas para que nunca se acredite un tipo penal. Entonces, por ejemplo, aquí se utilice a menores de edad, tendríamos que acreditar el utilizar y pues esto sería solamente con el dicho de los menores y si los menores pues no refieren esta situación, pues estaría muy complicado actualizar estas calificativas respecto de estos supuestos. Les comparto que tuve una audiencia el día lunes de la semana pasada y respecto de una reposición de amparo, en donde intervenían varios servidores públicos respecto de una mecánica de un desfalco a una instancia federal de muchos millones de pesos. Y ahí el juez, dentro de su resolución, pues refirió que era lo que decíamos, que tiene que ser una ley en estricto sentido formal y general, que pues eso ya es un criterio anterior, pero les comparto que hay un criterio, hay una tesis que ya están utilizando ahorita los jueces. Déjenles doy el número de tesis, porque si ustedes como defensores déjenme les digo el número, les va a ser, dice que es, déjenme ver. Es la tesis de registro digital 2023-214. La instancia es Tribunales Colegiados de Circuito y es de la 11ª época. Y la tesis veinte veintisiete 042. De igual forma de tribunales colegiados de circuito y de igual forma de la 11ª época. ¿Qué dice la 20-27-042? Nos dice, acuerdos reparatorios. Su celebración y cumplimiento por alguno de los imputados de un mismo hecho delictivo beneficia al resto de los involucrados que los acordaron, pues se extingue la acción penal para todos. Entonces, en esta audiencia que les refiero, eran 9 sujetos los que intervenían en un hecho delictivo que era un hecho general en donde todos tenían una intervención para llegar al resultado y uno de ellos pagó todo el monto que se consideraba la afectación y entonces el juez bajo esta tesis aislada resolvió y determinó el sobreseimiento de la acción penal. Entonces, si por ejemplo a sus clientes, por eso les decía, es que siempre en los delitos especiales hay que ver quiénes son todos los que intervienen, para que si nada más quieren fincar la responsabilidad a su cliente, pues no ampliar las relaciones delictuales. ¿Por qué? Porque por uno que pague ya se extingue la acción penal para todos. Y esto pues evidentemente va a ser benéfico para los defensores, porque si después las fiscalías quieren ejercer acción penal en contra de su cliente porque el otro ya pagó, pues ya bajo este criterio existiría una causa de sobreseimiento respecto del artículo 327.
Y el otro criterio se contrapone un poco a este criterio porque habla de una abstención del Ministerio Público de investigar hechos denunciados. Es ilegal la resolución relativa emitida por el argumento que debe de agotarse previo a los procedimientos de responsabilidad administrativa, que en su caso pueden restituir a la Secretaría del Estado ofendida las cantidades que afectaron el erario público al ser independientes y autónomos del tipo penal. O sea, aquí nos habla de que una cuestión, que era lo que decíamos lo anterior, era la sanción administrativa y otra cuestión es la sanción penal. Pero si les sirve para como criterio el de los acuerdos reparatorios, tomen en cuenta este registro digital porque ya los jueces federales lo están tomando como criterio para extinguir la acción penal respecto de todos los que intervengan en el hecho que se esté investigando. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, maestra, gracias. También es importante tomar en cuenta que respecto de los delitos de donde estemos hablando de delincuencia organizada bajo los supuestos antes citados, en donde sea cualquiera de los delitos enunciados, los plazos de la prescripción y de la potestad para ejercer las penas y medidas de seguridad se duplican. Entonces no vamos a tener tanto problema en las prescripciones, o si ustedes como defensores se quieren ir a la extinción por la prescripción, pues no va a operar respecto de cuando se trate de delincuencia organizada porque se van a duplicar los plazos de prescripción. Es decir, si la regla general es que sobre la máxima se establezca la media y de respecto de la media se empiece a tomar una vez que se ejecutó el hecho la prescripción, es decir, Juan Pérez cometió el hecho el 5 de junio del 2020 y la pena es la media es de 5 años, pues a partir de esa fecha tendríamos que contabilizar los 5 años. Pero si se trata de delincuencia organizada, pues se va a duplicar a 10 años y tenemos un mayor margen para poder hacer investigaciones en donde se establezca delincuencia organizada y en donde se establezcan estos parámetros referentes a las prescripciones. Recuerden que es muy importante en cuanto a cualquier investigación de la parte en donde ustedes estén, siempre, y se los vuelvo a reiterar, entrar de estudio preferente a la cuestión de la prescripción, a la cuestión de la competencia, para efecto de que nuestro cliente pues lleve una defensa adecuada, o el asesor jurídico o el fiscal que esté investigando lo vea desde el panorama amplio. Los procedimientos que se sigan por delincuencia organizada se desahogarán de conformidad con lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y son aplicables supletoriamente a esta ley las disposiciones del Código Penal Federal, las de la legislación que establezcan las normas sobre ejecución de penas, así como las comprendidas en leyes especiales. Las reglas generales para la investigación de la delincuencia organizada, en cuanto a que la Fiscalía General de la República deberá contar con una unidad especializada en la investigación y procesamiento de delitos cometidos por personas que formen parte de la delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Público de la Federación, quienes tendrán bajo su mando en conducción policías y peritos, que es el área que ya definimos y las áreas que ya establecimos. La unidad especializada contará con un cuerpo técnico de control que ejecutará los mandatos de la autoridad judicial que autoricen las intervenciones de comunicación privada y verificará la autenticidad de sus resultados, establecerá lineamientos sobre características en apartados, equipos y sistemas a autorizar, así como sobre la guarda, conservación, mantenimiento y uso de los mismos. Ahorita con el estatuto orgánico y con un acuerdo que salió hace como un mes, ya le da más facultades a los ministerios públicos para solicitar actos respecto de controles de intervenciones de comunicaciones privadas. Ya no la tiene que autorizar el fiscal general o en su caso, en su momento, el fiscal especializado, sino ya se generan fiscalías especiales y los titulares de esas fiscalías especiales ya tienen esas facultades o atribuciones para poder pedir estos actos de investigación.
Asimismo, se podrá procesar y explotar la información que resulte para fines de investigación en términos de la autorización judicial. No nos podemos exceder de lo que nos autoriza el juez. Si yo le estoy pidiendo una intervención respecto de un celular para extraer el contenido del celular, es únicamente hasta donde el juez me autorice. Si yo le estoy pidiendo un acceso a un inmueble, es hasta donde el juez me autorice. Si pedimos o queremos algo más, tenemos que solicitar una nueva solicitud de autorización judicial, porque si no, pues puede haber nulidad en la obtención de las pruebas y esto pues tirarnos todo el caso o la defensa tirar el caso respecto de la perspectiva que se tenga. Y aquí, pues precisamente nos refiere que el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República establece los perfiles y requisitos que deben satisfacer los servidores públicos que conformen esta unidad especializada para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo a las contribuciones de la ley federal. Siempre que la ley se mencione al Ministerio Público de la Federación, se entenderá que se refiere a aquellas que pertenecen a una unidad especializada y en el caso necesario el titular de esta unidad podría solicitar la colaboración o coordinación de los agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a otras áreas, así como a otras unidades administrativas de la institución de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Es decir, si el fiscal de operaciones con recursos de procedencia ilícita tiene un caso en donde se establezca que hay delincuencia organizada porque 5 sujetos están moviendo en el sistema financiero a través de empresas fachadas, miles de empresas, pero de la investigación se establezca que parte de la procedencia de esos recursos es de origen federal o de origen de evasiones fiscales, pues estas unidades pueden solicitar apoyo a las fiscalías también especiales, como en el caso de corrupción o como en el caso de fiscales y financieros, para que se haga una investigación en conjunto y no exista, pues no exista una investigación deficiente. Cuando el Ministerio Público de la Federación investiga actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionados con el delito de operaciones con recurso de procedencia ilícita, deberá realizar su investigación en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Si tengo antecedentes de que los sujetos en el sistema financiero están generando empresas y las empresas están generando, tengo que hacer esta investigación en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No puedo yo hacerla sola, sino tengo que pedir apoyo a estas unidades especiales que precisamente la unidad de inteligencia financiera pues está dentro de esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público para hacer investigaciones en donde haya tipologías reales respecto de estos modos operandi. Los requerimientos del agente del Ministerio Público o de la Autoridad Judicial Federal de Información o documentos relativos al sistema bancario y financiero se harán por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Si queremos información de seguros y fianzas, entonces no se lo voy a pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sino hay una comisión que regula todo lo que tenga que ver con seguros y fianzas. Si quiero información respecto de ahorro para retiro, entonces se la pido a esta comisión. No, la Comisión Nacional Bancaria va a concentrar todas las instancias. Existen 3 comisiones con las que trabaja la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Unidad de Inteligencia Financiera. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Que ahorita en la ley mercantil y en la ley fiscal ya nos ponen la figura a partir del 2021 del destinatario final. Bueno, sí, tienes una sociedad, tienes un ingreso, pero ¿quién es el destinatario final? Y esto se le puede pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que realice la investigación para saber quién es el destinatario final de todo este recurso de operaciones con recursos de procedencia ilícita según corresponda. Asimismo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los de Naturaleza Comercial por conducto de la Secretaría de Economía y los registros correspondientes. Acordémonos también que hay un sistema que se llama SIGEP. ¿Quién ha escuchado de este sistema?
Ya se están durmiendo. No, maestra, estamos atentos. Bueno, el sistema SIGER es un sistema que cualquiera de nosotros podemos tener acceso. Es un sistema, así le pones tal cual en el Google, SIGER, y puedes generar tu propia cuenta. ¿Qué se puede buscar ahí? Todo lo relacionado con empresas y actas constitutivas de empresas. Es decir, yo le pongo ahí Coca-Cola SADCB y me va a salir todos los antecedentes registrales de esta empresa, las actas constitutivas que se haya. Todavía es un sistema que no está en su totalidad concentrado, pero sí ya tiene una mayoría de información a nivel nacional. Todavía faltan que algunos estados incorporen toda esta información. ¿Quién tiene también esta información respecto de todas las empresas? Pues la Secretaría que nos refiere y que acabo de hacer referencia, que es la Secretaría de Economía, que es la que registra todo lo relacionado también con las empresas y sus registros correspondientes. O en su caso, por cualquier fuente directa de información que resulte procedente. La información que se obtenga conforme al párrafo anterior podrá ser utilizada exclusivamente en el procedimiento penal correspondiente, debiendo guardar la más estricta confidencialidad al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que se sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda. A solicitud del agente del Ministerio Público de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá realizar auditorías a personas físicas o morales cuando existan datos o medios de prueba que hagan presumir fundamentalmente que son miembros de la delincuencia organizada. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionará al Ministerio Público de la Federación, a la brevedad posible, la información y documentación que ésta le solicite de conformidad con las disposiciones aplicables. ¿Qué técnicas especiales hay respecto de investigación de delincuencia organizada? La investigación de delitos a que se refiere esta ley podrá abarcar el conocimiento de estructuras de organización. ¿Cómo está estructurada esta red? Pues está este señor Carrillo Fuente y luego su operador administrativo financiero y luego sus receptores de la droga y así. Tenemos, ¿qué nos permite estas técnicas especiales de DEO? Conocer toda la estructura de organización, formas de operación y ámbitos de actuación e identidad de los integrantes del grupo delictivo. ¿Qué hace mucho Estados Unidos? Que se va con los de abajo. Les da beneficios a los de más bajo rango para que ellos vayan identificando a los peces gordos y se pueda ir haciendo toda esta relación delictual respecto de intervenciones de estructuras de organización. Para tal efecto, el titular del Ministerio Público de la Federación o el servidor público en quien éste se delegue la facultad podrá autorizar en términos de lo que establezca el marco normativo aplicable las operaciones encubiertas dirigidas a alcanzar los objetivos señalados en el párrafo anterior. ¿Cuáles son las operaciones encubiertas? Pues que incluso mismos elementos de la corporación entren a las estructuras de organización en los grupos delincuenciales, haciéndose pasar como uno de ellos para poder ir estableciendo y registrando toda su forma de operación y ámbitos de actuación. En estos casos se investigará no solamente a las personas físicas que pertenezcan a esta organización, sino también las personas morales de las que se valgan para la realización de sus fines delictivos. Pues se generó la empresa Patito SADCB y esta empresa se supone que es de viajes. Puedo también infiltrarme o hacer operaciones encubiertas dentro de la empresa jurídica para efecto de ver cómo están operando en el sistema financiero y sus agentes administrativos. Los agentes de las fuerzas de orden público que participen en dichas investigaciones con base en las circunstancias del caso se les proporcionará una nueva identidad, dotándoles para efecto de la documentación correspondiente.
Es decir, el Estado está obligado a darles un nombre distinto, una identidad distinta, precisamente pues para que no se puedan reconocer a estos operadores en el sistema y puedan saber y puedan infiltrarse de una manera que nadie pueda darse cuenta. Las autoridades responsables de proporcionar los medios necesarios para acreditar la nueva identidad actuarán por instrucción fundada y motivada de la autoridad competente y sus acciones estarán bajo el amparo de la fracción sexta del artículo 15 del Código Penal Federal y 251 fracción 11.9 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al servidor público que indebidamente incumpla con dicha disposición se le ejecutará el procedimiento de responsabilidad administrativa o penal. O sea, si se fijan, el Estado tiene muchas acciones para poder combatir delincuencia organizada, incluso proporcionar documentación de dote de identidad distinta a los agentes encubiertos que entren dentro de esta. Pero tienen que ser agentes pues con una alta especialización en inteligencia, en armas, en cuestión física, porque pues si mandas al policía sin instrucción, sin saber operar armas, pues evidentemente lo van a identificar y lo van a matar de forma inmediata. El titular de la unidad especializada, previstos en el artículo 8, podrá autorizar la reserva de la identidad de los agentes de las fuerzas del orden público que participen en las operaciones encubiertas, así como de los que participen en la ejecución de orden de aprehensión, detenciones en flagrancia y caso urgente, cateos relacionados con los delitos a que se refiere esta ley, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta el tipo de investigación, imposibilitando que conste en la investigación respectiva el nombre, domicilio, así como cualquier otro dato o circunstancia que pudiera servir para la identificación de los mismos. Tenemos las herramientas, sin embargo, no tenemos muchos casos en donde se establezcan estas técnicas especiales. Precisamente, pues falta también mucha solvencia económica para poder echar a andar este tipo de operaciones, más sin embargo, sí las hay. Entonces, en tales casos se asigna una clave numérica que solo será del conocimiento del fiscal general de la República, del titular de la unidad especial antecitada y del secretario de gobierno o del servidor público a quien se le asigne la clave. Son solamente personas específicas que tienen conocimiento de estas operaciones encubiertas y que tienen una clave específica precisamente para la protección de estos casos. En México hubo un caso muy sonado en los 80s, 90s, de un agente de la DEA, que incluso está la serie, en donde se infiltró como agente espía y fue torturado por los cárteles, y a raíz de eso México en la actualidad tiene una demanda de Estados Unidos por esta situación, y de ahí se hicieron también muchas políticas referente de estas situaciones de infiltrados. Ninguna persona puede ser obligada a actuar en operaciones encubiertas. Tú te vas porque tú tienes formación, porque yo quiero. Ninguna persona. Esto sí es ya de mutuo que yo quiera, porque precisamente pues estar en grupos delincuenciales pues es algo muy delicado. Si el auto de vinculación a proceso no se dicta por el delito de delincuencia organizada, la reserva de identidad podrá subsistir a petición de la representación social de la Federación. El juez dice, no hay elementos, lo dejo como un tipo penal base, operaciones con recurso de presencia ilícita, pero no por delincuencia organizada. No le doy esa calificativa porque no me acreditaste que era una estructura delincuencial, no estableciste quién era el administrador y entonces únicamente lo voy a dejar como un tipo penal base. Pero de esos datos de prueba, pues estableció que un sujeto con identidad desconocida que hizo todas estas acciones de infiltrar y recabar esos datos de prueba, no se podrá se tendrá que establecer la reserva precisamente pues para la protección de este agente encubierto, con base en un análisis de riesgo y amenaza que realice la autoridad judicial, en donde se establecerá la pertinencia o no de la protección y en su caso las medidas que se apliquen en caso concreto. Para mi opinión, no debería de establecerse la pertinencia o no, porque ya desde el momento en que estamos hablando de delincuencia organizada, yo creo que los jueces deberían de tener un criterio respecto de no establecer datos de identidad, pero pues es una lucha entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, y ahorita estamos viendo que hay
muchas resoluciones contrarias, precisamente porque hay cuestiones políticas internas, pero no lo están viendo desde una cuestión de protección o de legalidad respecto de los actos o el trabajo que esté haciendo el Ministerio Público, las investigaciones. En caso de la interposición de recursos de apelaciones cuando existan negativas contra los autos de no vinculación a proceso, seguirá subsistiendo la reserva de identidad de los agentes encubiertos y toda actuación que implique desapego a las instrucciones o actividades legalmente autorizadas será sancionada en términos de la legislación civil, administrativo, penal, según corresponde. Entonces, si se fijan, hablar de delincuencia organizada no nada más es hablar de la participación o intervención de 3 sujetos o más. Hablar de delincuencia organizada es hablar de toda una estructura que tiene el Estado para efecto de combatir técnicas de investigación, agentes encubiertos, personajes que pueden intervenir y todas las cuestiones que se puedan hacer y los delitos penales que entran dentro de este rango de delincuencia organizada, que son bastantes y de bastantes leyes especiales. La clase que viene vamos a tratar de ver cada una de estas leyes desde la perspectiva de delincuencia organizada, pero ya en específico de los delitos o tipos bases de estas leyes para poder comprender un poco más las tipologías de estos delitos especiales. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Es un tema muy amplio. No, ninguna. Bueno, ¿los demás tienen alguna duda? Maestra, buenas noches. Mande, Alfredo. Oli, en relación a lo que establecía de las tesis con números digitales, la primera me la podría repetir, porfa. Es que no la alcancé a apuntar. Respecto de los acuerdos reparatorios. Sí, es la 20-27-042. Es 20, 27. 27-042. Así te sale en la página. Ok, entonces respecto de esa, lo que lo que entendí fue que, supongamos si tenemos un asunto en el cual la reparación del daño asciende, no sé, a la cantidad de 1 millón de pesos y tengo 10 requeridos o 10 imputados, supongamos que pues cada quien le tocaría como 100,000 pesos, ¿no? Pero si hay alguien que dice yo pago toda la situación y esa carpeta está judicializada al momento de ratificar o que el juez apruebe ese acuerdo reparatorio, en consecuencia extinguiría la pretensión respecto de los 10 imputados, aunque uno solo había hecho la reparación del daño. Sí, ya se está tomando ese criterio. Ya hay 2 audiencias de temas sumamente mediáticos, relevantes y de cuantificaciones estratosféricas, que uno de esos es el que les digo que yo tuve y otro es de otro asunto, por reserva, pues no puedo decir, pero de otra área, en donde ya se tomaron 2 criterios y ya extinguieron. Ahorita yo voy a recurrir, obviamente, porque pues en delitos de leyes especiales se tendría que ver desde otro panorama internacional y objetivo, pero pues al final también nos regimos por criterios y es de circuito. Se va a recurrir a esa determinación, vamos a esperar a que confirmen para que vayamos forjando ya un criterio más amplio, pero ya los jueces federales están tomando como criterio para sobreseer. Porque incluso sería entonces un punto positivo para la defensa, ¿no? Porque al final del día, si yo tengo a una persona que estoy representando que a lo mejor, de acuerdo a la Ley Nacional de Mecanismos, donde ya hice un acuerdo reparatorio previamente y otra vez lo están investigando por algo similar, pues entonces yo en una situación le diría a lo mejor a algún otro representado que no tenga algún acuerdo, que haga el pago de reparación, al final del día también me va a beneficiar a mí. Podría Sí, ser entonces claro. en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Muy bien, muchas gracias, esa era mi duda, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces hasta aquí concluimos. Esta fue la clase de reposición de ayer y me falta la de mañana, que es jueves, es la normal. Me faltaría reponer una que le comenté a la coordinadora que podría ser el viernes de 5 a 7, pero quedó de que me iba a confirmar si sí o si no. Si no, porque entiendo que es viernes y pues ya muchos nos queremos ir a nuestra casa y cosas así, se repondría igualmente la próxima semana, igual el miércoles, pero ya nada más estaría en espera de que me confirmara la coordinadora
pero mañana, como sea, nos vemos de 7 a 9. Vamos a seguir abordando este supuesto de delincuencia organizada, pero ya en el supuesto de cada ley lo vamos a desmembrar para que podamos establecer ahí una mayor claridad respecto de los tipos penales especiales con matices de DEO cuando intervengan más de 3 sujetos conforme a esta ley que rige. Y como ya vimos el antecedente de operaciones con recurso de procedencia ilícita, las leyes que se han ido modificando a través de estándares internacionales y tips que tenemos ahí como para hacer unas cuestiones más técnicas, ya sea desde el lado en donde estemos. Entonces, hasta aquí vamos a dejarle. Muy buenas noches y nos vemos mañana de 7 a 9. Gracias, buenas noches. Adiós, Nadie. Buenas noches. Hasta Que mañana. descansen, maestra, gracias. Hasta mañana. Que descansen.